De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, otra nueva postergación dentro de lo que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional se confirmó cuando Alberto Fernández ayer se reunió en un almuerzo con algunos de los principales empresarios de la Argentina y les dijo que espera cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario el primer trimestre del año que viene. Ahí ya es como la última oportunidad porque Martín Guzmán, si uno escuchara lo que decía, sobre todo antes de la pandemia, pero también durante la pandemia, hubiese querido cerrar o tenía como objetivo cerrar la negociación mucho antes, pensando que eso va a dar un horizonte de mayor certidumbre y que puede permitir o ayudar a que se vaya achicando la brecha entre los distintos tipos de dólares, etcétera. Pero por razones que tienen mucho que ver con muchas de las dificultades que tiene el gobierno de Alberto Fernández, la pandemia, pero no solamente la pandemia, también el propio funcionamiento de la coalición de gobierno, donde todavía Guzmán es muy señalado por un sector del kirchnerismo. Anoche ya salió hasta Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que antes se ensañaba con la ministra de Seguridad, con Sabina Frederick, y ahora va directo contra Guzmán, diciendo, nada, es un ministro de la deuda, le falta recorrer el país, no conoce la economía real. Algo parecido había dicho Máximo Kirchner, diciendo, bueno, la matemática está muy linda, pero después hay que ver qué pasa en la realidad. Bueno, Martín Guzmán, cuya autoridad, digamos, o Alberto Fernández, oscila todo el tiempo entre, y eso es parte de las dificultades del gobierno que tiene Alberto Fernández, ¿no? Trata de hacer un equilibrio de manera tal que finalmente no resuelve casi nada. O eso es por lo menos el diagnóstico que incluso tienen muchos de los dirigentes del Frente de Todos respecto de cuál es el principal problema. Que ese equilibrio paraliza finalmente la gestión. Y eso se ve bastante claro en esto de ir postergando. Obviamente que no tiene que ver solamente con lo que pasa en la Argentina. Vos tenés enfrente al Fondo Monetario. Y ahí lo que viene tratando de obtener Martín Guzmán para que sea digerible para el Congreso Nacional y sobre todo para Cristina Kirchner el acuerdo, es esto que Cristina Kirchner llamó algún gestito, de una corresponsabilidad que es cierto que el fondo tiene. El fondo le da el mayor crédito de la historia del mundo a la Argentina, el último gobierno de Macri. En un año lo desembolsa prácticamente completo y estipula que 3 años más tarde, que es el año que viene, Argentina le tendría que devolver casi la mitad, 19.000 millones de dólares. Eso no va a pasar porque es imposible. Entonces las opciones son o se llega a un acuerdo con el fondo o se entra en default con el fondo. Lo cual daría un escenario, muchos creen, muchísimo peor, que se te escaparía definitivamente el dólar, tenés más inflación, etcétera, etcétera. Entonces ahora el último plazo para acordar es el primer trimestre del año que viene. Lo cual va a hacer que el presupuesto del año que viene, que depende mucho del acuerdo con el fondo, se apruebe antes. Ahí va a haber una discusión importante respecto de si se achica o no el déficit con el tema de los subsidios. La previsión de crecimiento del año que viene es muy moderada. El Fondo Monetario ayer, en lo que son su asamblea anual, revisó a la suba el crecimiento para este año, que es de 7,5%, y para el año que viene dijo que Argentina va a crecer 2,5%. Guzmán en el presupuesto que mandó al Congreso fue un poco más optimista, dijo que Argentina va a crecer el 4% el año que viene. Pero todo esto, igual suponiendo que Argentina creciera lo que dice Guzmán, sumás los 2 años y recién recuperaste la caída del año pasado, del cierre de la economía, coronavirus, parate total, caíste más del 10%. O sea que vas a tardar 2 años en volver al punto en el que estabas 2 años antes, que era un punto malísimo, que tampoco era un gran punto, era el punto de una herencia del gobierno de Mauricio Macri, que de los últimos 2 años fue un desastre. O sea que te toma 2 años recuperar la caída del primer año del gobierno de Alberto Fernández. Y eso el Fondo Monetario además puso un interrogante, que es el gran interrogante de la economía argentina hoy, que es el tema de la inflación. En estas proyecciones, por lo general el fondo también dice, bueno, y estimamos que la inflación va a ser de tanto, y en el caso de Argentina dijo, no la podemos estimar. Martín Guzmán había dicho que para el año que viene iba a ser del 33%. Como había dicho que este año iba a ser más baja que la del año pasado y está superando ampliamente la inflación del año pasado. Mañana se va a conocer la inflación del mes pasado y se espera que nuevamente esté por arriba del 3%. Y más allá de lo que esté pasando con la negociación con el Fondo Monetario, donde está claro que
Ahí Guzmán es un interlocutor que tiene sus contactos y tiene un camino recorrido. En la medida en que no logre domesticar a la inflación, no solamente tiene problemas para proyectar el año que viene, sino que su autoridad se ve minada frente a la interna del gobierno, que hace que esto se postergue y se postergue. Y postergarlo también tiene un costo, porque finalmente lo que te puede pasar es que llegues a un acuerdo con el fondo, pero que llegues muy tarde y que eso tampoco te sirva demasiado. Por ahora lo que hizo Alberto Fernández fue patearlo para el primer trimestre del año que viene.